Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Unidos con el Gobernador. Hoy nos encontramos en la Casa Museo Otra Parte. Saludamos a nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa. Buenas noches, gobernador, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Andrea, buenas noches a todos los antioqueños y antioqueñas, y sí, como tú lo dices, muy contentos de estar otra vez esta noche con ustedes, pero además de hacerlo desde aquí, desde Envigado, desde Otra Parte, un sitio tan emblemático y además tan bonito, tan acogedor. Un pulmoncito verde también en este sur de la ciudad. Y tan inspirador, porque aquí, digamos, este ambiente invita a dialogar, a construir, a pensar. Bueno, gobernador, tenemos distanciamiento social, podemos retirarnos por un rato el tapabocas para que hablemos pues de los temas de la semana. Hoy tenemos un tema central que es la Agenda 2040, o sea, qué va a pasar con nuestro departamento en los próximos 20 años, que será nuestro tema central. Pero antes de que entremos en agenda, vamos a saludar a Carolina López, comunicadora digital de la Gobernación de Antioquia. Carolina, buenas noches. Andrea, muy buenas noches. Como tenemos el distanciamiento, me retiro también el tapabocas. Señor gobernador, buenas noches. Y usted lo ha dicho, hoy tenemos un tema muy importante para la visión futuro del departamento, Agenda 2040. Ya estamos en nuestras redes sociales de la Gobernación de Antioquia, en Twitter estamos como @gobantioquia, en Facebook estamos como Gobernación de Antioquia y en Instagram @gobantioquia. Vamos a estar resolviendo todas las inquietudes de ustedes esta noche en compañía del señor gobernador de Antioquia. Bienvenidos. Bueno, dudas y comentarios, entonces ya saben que por nuestras redes sociales nos pueden entonces contar, pero adicional a eso, hablar de una agenda 2040 es pensar a 20 años más Antioquia, entonces empiecen a soñar y váyanos comentando también. Gobernador, antes de que entremos, digamos, como en materia, hay varios de los temas que pasaron esta semana importantes para tocar. Si quiere, comencemos. Usted estuvo el pasado domingo 22 de noviembre, estuvo haciendo una visita en Betulia, Urrao, Betania. Esos dos primeros por temas de problemas con el invierno, pero el tercero, lastimosamente, Betania, 10 personas asesinadas, y ahí hubo un Consejo Extraordinario de Seguridad con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Cuáles son las medidas que se tomaron? ¿Y cómo va el tema, gobernador? Sí, Andrea, pues sí, desafortunadamente fue un momento difícil, momentos difíciles. El tema de Betulia, donde tuvimos por la segunda temporada de lluvias una inundación en varios sectores del municipio y una situación muy grave en el hospital, donde se produjo una inundación del mismo, que afortunadamente fue atendida por el mismo alcalde, Juan Manuel, con todo su equipo, con la policía, con voluntarios, en una jornada espectacular de solidaridad. Inmediatamente se produjo el tema de la inundación, ellos se hicieron presentes y con baldes y todo, y yo tuve la oportunidad, eso fue en las horas de la noche y de la tarde, y al otro día yo tuve la oportunidad de ir, y era impresionante porque con ese ejercicio solidario habían limpiado todo el hospital. Obviamente, después de eso se han hecho evaluaciones de los equipos y otros aspectos. Allí, desafortunadamente, en esa creciente que llevó a la inundación del hospital en la zona más alta, esa quebrada se había llevado un recolector de café que había venido desde Pasto, en estas zonas cafeteras. En la época de la cosecha sabemos que viene gente de muchas partes de toda Colombia, y desafortunadamente allí falleció
con la alcaldía y con las demás instituciones avanzamos en la recuperación del cuerpo de esta persona fallecida y el apoyo para lograr y posibilitar su traslado a Pasto. Pero, repito, desafortunadamente el dolor también nos golpeó con la masacre en Betania. Fueron 10 personas asesinadas en una finca cafetera y desafortunadamente como parte, digamos, de las retaliaciones entre grupos al margen de la ley que se están disputando el mercado del microtráfico en el suroeste y en las zonas de recolección de café. Por ello, realizamos ese Consejo Extraordinario de Seguridad con la presencia no solo del ministro Carlos Gómez, sino de todos los altos mandos militares, y se tomaron unas decisiones importantes que yo dividiría en 4 o 5 frentes. Uno de ellos, el fortalecimiento de recompensas para dar con la captura de los cabecillas del bloque suroeste, del Clan del Golfo, que es, según todos los indicios, el responsable de esta masacre. Allí se decidió una recompensa de 200 millones de pesos, hasta 200 millones de pesos para las informaciones que den con la captura precisamente del cabecilla de ese bloque o de esa subestructura del Clan del Golfo, que es alias Rubén. Pero adicionalmente se ofrecieron recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes den información que nos lleve a la captura de los responsables de la masacre y 30 millones de pesos a otros miembros de ese grupo delincuencial. El segundo frente es el de fortalecimiento de la presencia en el suroeste, y allí el gobierno nacional asumió un compromiso de 90 efectivos más del ejército y 25 efectivos más de la policía para acompañar las labores de protección, pero también de búsqueda de los culpables de esta masacre. El tercer frente es el del apoyo, fundamentalmente aquí en forma rápida desde la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Gobierno, con elementos de movilidad, motocicletas y camionetas, para facilitar que los organismos de seguridad, la policía, el ejército, tengan mucha más movilidad y más rapidez de acción en el suroeste. Y el cuarto frente, el de un trabajo conjunto, la Fiscalía con la Policía Judicial, para atacar las zonas en donde se está vendiendo y se está traficando con las drogas, y atacar muy especialmente, digamos, que a los jíbaros que están detectados en municipios y aún en algunas fincas y zonas de recolección, para buscar la judicialización y la captura de los mismos. Tenemos un reto muy importante en la captura de los responsables de esa masacre, también en la captura de los responsables del asesinato múltiple que se había dado hace unas 2 semanas y media en el corregimiento de Palermo, en Támesis, también en el suroeste. Entonces, he mantenido desde ese momento constante contacto con el general Méndez de la policía y con los coroneles Cabra, el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, y con el general Ramírez del Ejército, para continuar contundentemente la presencia allí, para no solo buscar la prevención de de situaciones similares en el futuro, sino buscar también la captura de los criminales en estos homicidios múltiples. Es nuestro gobierno, como siempre lo he indicado, es un gobierno que tiene como primer propósito la defensa, la protección, el cuidado de la vida. Por eso no cejaremos en el empeño de buscar más convivencia y buscar el ataque de los homicidios que nos han crecido en el suroeste, y eso tiene que ver con la presencia de la fuerza pública para la prevención, pero también con la lucha contra la impunidad. Así que nuestro compromiso tiene que dar con los culpables de esas
asesinatos múltiples. Y gobernador, y en esa defensa de la vida es duro para usted y bueno, para la administración que precisamente trabaja por eso, tener 20 personas que mueren, digamos, en Puerto Valdivia por un deslizamiento, que también estuvo usted visitando el municipio, en la vereda Cachirime, en el corregimiento de Puerto Valdivia, con este deslizamiento 20 personas que estaban en 2 negocios, pues fallecieron. Sí, Andrea, a ver, es duro, como tú lo dices, porque hemos recibido en una forma, de alguna manera simultánea, esta acción de los grupos violentos y al mismo tiempo el recrudecimiento de las tragedias relacionadas con la intensidad de la segunda temporada de lluvias. El departamento de Antioquia ha sido el más afectado del país en términos de fallecimientos por la ola invernal. El impacto que ha habido en San Andrés y en Providencia es muy grande desde el punto de vista de la destrucción de viviendas, pero nosotros hemos desafortunadamente recibido un impacto más concentrado en la pérdida de vidas. En Dabeiba, en Betulia, el que mencionaba al inicio del programa, y en Puerto Valdivia, el que tú mencionas. Pero hay una precisión que debo hacer, Andrea, y es, afortunadamente no tuvimos 20 fallecidos, sino al principio, o mejor dicho, fueron 20 personas afectadas. De ellos, 13 personas heridas que fueron trasladados a los centros asistenciales. Y 7 fallecidos. Y sí, 7 señor. fallecidos. Sí, señor. Los 13 que desplazamos a centros asistenciales, de ellos todos fueron dados de alta en el primer día, y solo uno tuvo que ser trasladado al hospital de Yarumal con, al parecer, una fractura en uno de los pies, pero sin revestir peligro su vida. Desafortunadamente, allí tengo que reclamar el hecho de que estas personas no atendieron varias situaciones que de alguna manera hubieran evitado esta tragedia. En primer lugar, lo más importante, el municipio de Valdivia, la alcaldesa Olga, había decretado desde hace más de 3 semanas antes un cierre obligatorio de los establecimientos públicos a partir de las 12 de la noche. Esa regulación, además, la alcaldesa Olga había tenido el cuidado de solicitar el permiso que debe hacerse al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior lo había otorgado. Por lo tanto, esa reglamentación y esa limitación estaba y está, digamos, en cumplimiento. Según las indicaciones de los organismos de rescate, tanto del DAGRAN, el Departamento de Gestión de Riesgos de Antioquia, como del Comité Municipal de Riesgos de Desastres en el municipio de Valdivia, este hecho se produjo a las 12:20 de la noche. Si se hubiera cumplido, no deberían estar esas personas allí. Y el otro aspecto es que hemos mencionado, y yo aprovecho para reiterarlo, porque es un tema de pedagogía. Cuando se está en un sitio con riesgo de deslizamiento, como era este establecimiento que estaba al lado de una montaña, a la que además habían, acercado la construcción, comiendo parte del talud. Cuando se está en una situación de esas y hay una lluvia torrencial, hay que tomar las medidas de precaución. Ya hemos visto situaciones como la de Dabeiba y como esta misma de Puerto Valdivia. Entonces yo invito a los antioqueños a que en momentos, sobre todo de la noche, que es un enemigo de la capacidad de reacción, y con lluvias torrenciales, tomemos esas medidas de seguridad para que evitemos la pérdida de más vidas humanas. Y las alertas que nos da el cambio de coloración de los ríos, el aumento del agua, fraccionamiento en la tierra, que nos los ha repetido el DAGRAN para estar todos pendientes de y poder evitar, digamos,
estos temas. Para corregir, gobernador, y tiene usted toda la razón, entonces en Antioquia por temas de lluvias y del invierno se han reportado hasta ahora 17 fallecidos y entre esos están las 7 personas de las que estamos hablando. Sí, señor. Bueno, otra noticia importante es que pasamos de la alerta, ya vámonos para el tema del COVID, y pasamos de la alerta roja hospitalaria a la alerta naranja, alerta roja que fue decretada en el mes de octubre. Luego de 32 días pasamos a la naranja. ¿Eso qué significa, gobernador? ¿Qué significa pasar alerta, bajarnos de la alerta roja a la naranja? Sí, Andrea, decretamos la alerta roja el 22 de octubre y lo hicimos con toda responsabilidad para buscar 2 efectos: la protección del sistema de salud para que los médicos y todo el sistema no colapse, no llegue a unos niveles de saturación, y en segundo lugar, evitar que ese sistema de salud sea copado por una cantidad de pacientes que nos impidieran en un momento dado atenderlos adecuadamente. ¿Y por qué lo hicimos? Porque ya llevábamos más de 5 o 6 días con niveles superiores al 80%. Y llegando en algunos casos a niveles del 84-85% a nivel departamental y a niveles superiores a eso en el área metropolitana. Esta decisión trajo afortunadamente una disminución gradual, paulatina, pero constante, que nos llevó a, como tú lo dices, 32 días después, pasar de la alerta roja a la alerta naranja. ¿Por qué? Porque el 24 de noviembre ya llevábamos aproximadamente 8 o 10 días por debajo del 80, o sea, ya se había logrado ese efecto que quisimos con la alerta, y llegando ya a niveles del 71 y el 72%, lo que nos permite pasar a esa alerta naranja, enviando un mensaje a todos los antioqueños y antioqueñas, nuevamente con mucha responsabilidad, y es: pasar de la alerta roja a la naranja no significa ya que nos relajemos. Exacto, que nos relajemos, que nos descuidemos, porque el COVID sigue estando allí, la peligrosidad del mismo sigue estando. Lo que queremos y lo que hemos querido es mantenerlo en unos niveles de control que nos permitan que no, repito, que no nos vaya a colapsar el sistema de salud, pero seguiremos monitoreando. Y si en los próximos días y semanas continúa en los niveles del 71, 72, 73, podremos mantener la alerta naranja. Si se nos incrementara, tendríamos que volver a la alerta roja. Y aquí aprovecho porque ya prácticamente estamos en diciembre y el llamado es: miren, hemos tomado medidas restrictivas. En el puente de Halloween, muy cerca a la declaratoria también de la alerta naranja, tomamos también algunas medidas restrictivas que después volvimos a tomar en forma más moderada en el puente del 16 de noviembre, y desde ese momento no se han tenido que tomar más medidas restrictivas. Y no las tendremos que tomar si los contagios se mantienen moderados. Hoy veníamos de contagios de más de 2.000 por día. Hoy tenemos contagios de 1.000, 1.100, 1.200. Si nos mantenemos en ese nivel, no tendremos que tomar medidas restrictivas. Y eso es lo que queremos, pero en eso nos tienen que ayudar los ciudadanos. Y tal vez la gente dirá: pero el gobernador repite eso cada que habla. Sí, lo voy a seguir haciendo, porque esa es la clave, la responsabilidad de cada uno. Si nosotros mismos nos autocontrolamos, si nosotros mismos tenemos el distanciamiento social, el uso del tapabocas, los protocolos, la higiene, la limpieza, no vamos a tener el gobierno departamental, municipal, nacional que tomar las medidas restrictivas que no solo nos impactan socialmente, sino económicamente. Si ambos usamos el tapabocas cuando estamos cerca, no, pues en este caso, digamos, el distanciamiento nos permite retirarlo, pero si estamos cerca, realmente el porcentaje para podernos contagiar del COVID es del 1.5%. Entonces,
Si todos usamos el tapabocas, creo que ahí vamos ganándola muy fácil. Lavado de manos, obviamente, porque pues nos tenemos que tocar a veces los ojos, que hay que evitarlo, pero pues es un tema como muy humano, los ojos, la nariz. Pero pues lo que dice usted, la higiene, y si tenemos el tapabocas, 1.5% de probabilidad de que nos contagiemos. Gobernador, y hay un tema de evolución en la gobernación de Antioquia. Usted más o menos hace unos 20 días, pues incluso en este espacio, pues en este horario, mencionaba que en la administración evolucionamos, ¿cierto? Y es toda esa evolución administrativa que viene teniendo la gobernación de Antioquia. Esta semana, pues usted hizo unos anuncios sobre seres de seguridad humana. Pues primero que seres, ¿cierto? Y ahí sí que me cuente de los anuncios, nos cuente de los anuncios. Sí, Andrea, como tú lo dices, hace unos días tuvimos la oportunidad de compartir con los antioqueños todo ese proceso de evolución de la estructura administrativa de la gobernación para servirle mejor a los antioqueños. Y dentro de esa evolución, la creación de los seres. Los seres son las secretarías regionales y sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener unas secretarías que van a tener un enfoque por subregiones. Y por ejemplo, el seres de seguridad humana, que es el que estamos hablando en el tema regional, tendrá la responsabilidad de la coordinación de la agenda precisamente del Bajo Cauca y del suroeste, dos regiones muy importantes en términos de las situaciones de violencia, de convivencia y también de afectación de la ola invernal, o sea, de protección de la vida, que coordinará el seres de seguridad humana desde el punto de vista regional, pero como hemos dicho, Secretaría Regional y sectorial, y entonces desde el punto de vista sectorial coordinará el sector administrativo de gobierno, paz, derechos humanos y no violencia, y el sector administrativo de salud, inclusión social y familia. Seguridad humana, de alguna manera el concepto integral de protección, cuidado, defensa y honra de la vida. Y dentro del seres de seguridad humana, hablaremos en el día de hoy, posteriormente seguramente en otro programa, del sector administrativo de salud, inclusión social y familia, pero hoy del de gobierno, paz, derechos humanos y no violencia. Y allí la creación de la Secretaría de Seguridad. Pero quisimos fortalecerla y no solo quedó como Secretaría de Seguridad nueva, compromiso de campaña, sino Secretaría de Seguridad y Justicia, para trabajar los dos temas en forma muy sinérgica. Y tan necesaria, gobernador. Y esa Secretaría esperamos que sea una herramienta fundamental para lograr ese propósito de defensa de la vida que es tan caro a este gobierno y del que hablábamos desafortunadamente con las afectaciones que hemos tenido en días anteriores. Esa Secretaría de Seguridad Humana será fundamental para ayudarnos a mantener la disminución del homicidio que tenemos en 7 de las subregiones del departamento y a lograr que se dé en otras 2, en donde está desafortunadamente creciendo el homicidio, el suroeste, del que hemos hablado suficientemente, y el oriente. Pero también está la modificación y el fortalecimiento de la anterior Secretaría de Gobierno. ¿Por qué? Porque de la Secretaría de Gobierno se cinde, o sea, se separa la función de seguridad y pasa a la Secretaría de Seguridad, pero se fortalece y queda como no solo Secretaría de Gobierno, sino de paz, derechos humanos y no violencia, para fortalecer ese ADN de nuestro territorio y de nuestro gobierno. Y ya en los otros 2 frentes fundamentales de ese sector, también modificaciones y fortalecimiento, en la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana y en el DAGRAN, que pasa de ser el anterior DAPAR a ser el DAGRAN, y ese cambio de nombre tiene sustento en la filosofía, en la conceptualización, porque ya se concentra más en la gestión de riesgos, que es el concepto moderno que se enfoca muy fuertemente en la prevención para evitar
la materialización de los riesgos, sin significar que no atiende los desastres como lo estamos haciendo cuando se producen. Y en la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana, el fortalecimiento para que sea una herramienta muy pertinente para un tema que hablaremos en la siguiente mitad del programa, que es todo lo relacionado al ejercicio y al diálogo social frente a la Agenda Antioquia 2040. Bueno, gobernador, ahí hizo usted la introducción de lo que viene. Nos vamos a ir a un corte para hablar de en la práctica cómo será esa agenda, pero también para que nos permitamos soñar un poco de lo que pasará en Antioquia en los próximos 20 años. Regresamos a Unidos con el Gobernador, estamos en el municipio de Envigado. Nuestro tema de hoy es cuál es esa agenda de Antioquia 2040, cómo nos soñamos a nuestro departamento en los próximos 20 años. Y para eso no solamente es soñárselo, sino también pues cómo se planea, cómo se organiza, cómo se ejecuta. Y hemos invitado entonces Claudia García Lobo Guerrero, es la directora del Departamento Administrativo de Planeación. Buenas noches. Andrea, gobernador, y a todos los antioqueños y antioqueñas que están conectados. Gobernador, ¿usted cómo se sueña Antioquia en 20 años? Andrea, yo creo que, hay que hacer un contexto en ese sentido. Los antioqueños construimos hace ya 20 años, hacia el año 2000, 2001, una visión para el año 2020 precisamente. Esa visión nos hablaba de una Antioquia educada, pujante, pacífica, justa y en armonía con la naturaleza. 5 grandes temas. Vuelvo a repetirlos: educada, justa, pujante, pacífica y en armonía con la naturaleza. Yo creo que de todas maneras esa visión, que ahora lo que creemos es que debemos renovar y proyectar hacia el 2040, tiene que tener unas bases en esa anterior, porque son elementos que siguen siendo trascendentales para nuestra sociedad. Entonces, yo creo que debemos partir de ese contexto y de esa base. Ahora, yo tengo a su vez 5 conceptos que fueron los rectores en la campaña en la que recorrimos toda Antioquia y que de alguna manera fue legitimada por el voto ciudadano. Esa campaña habló también de 5 grandes temas, que vamos a ver que en cierta medida se traslapan obviamente con los 5 anteriores. Parto con uno y es unidos, la unidad. Yo creo que ese tiene que ser un gran propósito, no solo hoy de Antioquia, sino de Colombia. Colombia se nos fracturó. Hoy hay una polarización inmensa en el país y yo creo que la gran tarea futura de Colombia es la unidad y por supuesto en Antioquia. Es más, creo que hay una fractura importante a nivel global. La tarea inmensa que le queda al nuevo presidente de los Estados Unidos en un país también completamente agrietado es la unidad. Entonces, primer concepto, primer sueño que tengo de Antioquia es una Antioquia unida. El segundo frente es el de la vida. El primer punto, siempre lo he dicho y siempre lo tendré, es la primera prioridad del gobierno y creo de la sociedad,
el respeto, el cuidado, la protección y la honra de la vida. Me sueño, y ese es el más grande de todos, a una Antioquia que sea ejemplar en el respeto por la vida. El tercer frente, la equidad. El gran reto global es la equidad. El mundo ha construido mucha riqueza, muy mal distribuida. La tecnología hoy nos hace tener la capacidad de dar saltos inmensos en cuestión de un año o 2 años que antes requerían décadas o siglos. Pero la equidad y la desigualdad siguen siendo enormes entre países y al interior de los países y de las sociedades. Una Antioquia equitativa. El cuarto frente, la integridad, la transparencia. Una Antioquia modelo en lo público, en lo privado, en la integridad, en la rectitud, en la transparencia. Y el quinto frente, la sostenibilidad. Por eso hemos sido coherentes y hemos sido líderes al declarar la emergencia climática. Y por eso estamos convencidos, como lo está el mundo a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un concepto de sostenibilidad y de desarrollo, sin ningún lugar a dudas, que tenemos que impulsar para tener menores niveles de pobreza y de desigualdad, pero sostenible, que es el concepto de armonía con la naturaleza de la anterior visión. Entonces creo que ahí hay un contexto completo, pero te diría, para terminar, porque me parece que ese punto es sustancial, que el sueño que queremos construir no es el de Aníbal Gaviria, de ninguna manera, Sí, claro. ni el de nuestro gobierno, es el de todos los antioqueños. Todos y todas las antioqueñas queremos que sean los constructores de ese sueño colectivo. Y esa será la pregunta, no para el gobernador, sino para todos. ¿Cómo nos soñamos Antioquia en 20 años? Y cómo unidos vamos a construir esa visión, ese camino y esa ruta. Gobernador, esa precisamente fue la pregunta que le hicimos a varias personas en la calle. ¿Cómo se sueña en Antioquia en el 2040? Yo me sueño Antioquia más segura. Me sueño Antioquia, un departamento próspero, tranquilo, con excelente calidad de personas. Me sueño Antioquia convertida en una maravilla, lo mejor, sin violencia, con paz, con alegría y armonía. Me sueño Antioquia, un territorio lleno de paz para todos. ¿Cómo me sueño a Antioquia? Una Antioquia con más oportunidades, que tengamos más oportunidades todas las personas a la educación, a empleo, a crecer, tanto empleados como independientes, pero que todos tengamos más oportunidades de crecer. Pues yo Antioquia la sueño que todos los habitantes vivan bien, vivan en paz. Bueno, directora Claudia García, ¿qué es esa Agenda Antioquia 2040? Bueno, Andrea, la Agenda Antioquia 2040 es un ejercicio de prospectiva territorial estratégica. La prospectiva es una disciplina, es decir, pues un ejercicio de planificación, pero también es una manera de pensar, y lo que implica es pensar en el futuro sin dejar de ninguna manera de lado el presente, identificando los elementos esenciales que desde el presente me van a ayudar a construir ese futuro que deseo. Y eso necesita que, como lo dijo el gobernador, para que sea un sueño de todos, sea un diálogo social sin precedentes. Entonces lo que estamos pensando es un ejercicio de planificación en el cual nos vamos a soñar el futuro. Con ese ejercicio vamos a identificar lo que tenemos que hacer en el presente para poder llegar a ese futuro, y ese sueño y esos medios para llegar los vamos a construir con todos los antioqueños y antioqueñas. Y para llegar a ese futuro, pues nada más ya lo decía el gobernador, pues igual se hizo un ejercicio de planeación de Antioquia 2020, año en el que estamos y que está finalizando, pero también se han tenido muchos ejercicios y hay muchas herramientas, digamos, desde
desde la misma gobernación y la institución, un planea, ¿qué pasa ahí? Es decir, eso se convierte en una línea de base porque pensamos en el futuro, pero recogemos todo eso que hemos venido midiendo en el pasado. Por supuesto, construimos sobre los ejercicios que han planificado Antioquia, cuando se ha soñado en muchas dimensiones. Has nombrado, Andrea, algunos instrumentos que son de diferentes características, algunos son de ordenamiento territorial, otros son ejercicios de prospectiva. Hablaste del Planea, que es un típico ejercicio de prospectiva donde nos soñamos a 20 años las líneas para construir ese futuro. Ahora estamos construyendo la evaluación de esa línea de base, qué logramos de eso, con indicadores objetivos, y hay que renovar esa visión. Y esto es importante, Andrea, por el momento histórico en el que estamos. ¿Cómo desaprovechar una crisis como esta? Una crisis, digamos, la más importante que haya tenido el planeta y la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, para renovar esa visión de lo que nos soñamos y de un montón de cosas que creíamos que estaban mucho más definidas y que volvemos a pensar: la movilidad, el empleo, cómo queremos relacionarnos con el medio ambiente. Todas esas nociones surgen, y entonces lo que tenemos es que construir esa visión que que tenemos que ir construyendo desde el presente para que podamos llegar a ese futuro deseado. Carolina, en redes tenemos algún comentario, ideas, propuestas, preguntas. Así es, Andrea. A esta hora los antioqueños nos comparten cómo se sueñan a Antioquia en 20 años. Desde las diferentes subregiones nos escriben. Leonardo Muñoz nos escribe: me sueño una Antioquia carbono neutro 2040 y sobre todo siendo parte del proceso. Una Antioquia resiliente, madura y responsable con sus generaciones futuras. Y nos preguntan también, Clara Galvis, ¿por qué una agenda hasta 2040 si el gobierno de Aníbal Gaviria va hasta 2023? Gobernador. Esa sí es una pregunta extraordinaria. Extraordinaria. Porque yo creo que los gobiernos tienen la responsabilidad de no solo pensar en el presente, sino de pensar en el futuro. Pero lo fundamental es que, como yo lo decía ahora, esa agenda no es 2040, no es la agenda del gobierno de Aníbal Gaviria. Lo que el gobernador Aníbal Gaviria o cualquier gobernador debe hacer es convocarla y convocar a la sociedad y hacer varias cosas para que esa agenda sea realmente el sueño colectivo de todos. Y es, primero, recoger muchas cosas que se han hecho en el pasado y que se han hecho en otros gobiernos y que se han hecho desde otras instancias. Nosotros tendremos que recoger los ejercicios del 2020, que ya hemos mencionado, pero también Bio 2030, que es un ejercicio que se hizo desde el área metropolitana, pero indudablemente también el PEMOT, que es otro ejercicio realizado después en el área metropolitana. Ahora en el área metropolitana se está discutiendo otro ejercicio de planeación hacia el año 2032, el PMI. Adicionalmente, ejercicios que realizaron gobiernos anteriores de Medellín y de Antioquia con prospectiva al año 2050. Entonces, primero, recoger todo eso, porque hay una gran cantidad de conocimiento, hay una gran cantidad de análisis. Y el segundo frente, convocar a todos los antioqueños. Aquí será absolutamente trascendental el sector público en distintos frentes. Por ejemplo, los congresistas antioqueños, la asamblea departamental, miembros de los consejos municipales, alcaldes municipales de las distintas subregiones, la alcaldía de Medellín, absolutamente trascendental, el área metropolitana, pero pasando a otro frente, la academia, las universidades, los centros de educación, pero pasando a otro frente, el de la empresa privada, los gremios, los empresarios, pero también las organizaciones sociales, los sindicatos, las juntas de acción comunal. Entonces, me parece que la pregunta es sustancial, porque eso es lo que buscamos, con responsabilidad, al término de la visión 2020, no estamos haciéndolo de una forma caprichosa, sino que lo estamos haciendo porque se terminó un periodo
de esa planeación estratégica al 2020. Pero lo estamos haciendo además, como Claudia muy bien lo decía, en un momento de cambio del mundo. Entonces, se juntaron dos vectores fundamentales: la terminación del periodo de la anterior visión y la necesidad absoluta de pensarnos en medio de la transformación a la que dos grandes fuerzas nos están invitando hoy en el mundo entero: el COVID-19 y la emergencia climática. Entonces, estamos siendo coherentes con ese momento histórico que vivimos, y la discusión y el diálogo social que vamos a convocar es el más grande que se ha visto en Antioquia en la historia. Los 6,5 millones de antioqueños deberán tener posibilidad de participar, porque es fácil, sencillo, es el sueño colectivo de todos nosotros. Bueno, y entonces aquí una pregunta para Claudia, y es: ese sueño colectivo, todos participamos, todos los sectores que usted acaba de mencionar, gobernador, lo que tenemos, la información con la que venimos, ¿cómo se organiza todo eso? ¿Hay un consejo? Leo yo, consejo rector, ese es su papel, ¿quiénes lo hacen, quiénes lo conforman? O sea, ¿quién se encarga de organizar finalmente toda esta información? Bueno, aquí hay un proyecto muy ambicioso. Este es un proyecto que tiene varios frentes. Efectivamente tiene una gobernanza este proyecto. El pueblo antioqueño nos ha indicado, el gobernador es el que está, digamos, en el punto máximo de esa gobernanza, es el que está más arriba en esa estrategia, porque vamos a escuchar ese sueño. Y hemos decidido conformar un consejo rector. Esta es una instancia deliberativa que va, digamos, a procesar toda esa información, a replicar el diálogo. Tiene dos elementos muy importantes: deliberativa, representativa. Ahí vamos a tener a todos los actores que nos hablaba el gobernador, los actores de las instituciones públicas, de la academia, los estudiantes, los niños, las mujeres, las poblaciones, los sectores. Es muy, muy amplio, un ejercicio muy amplio, y ellos serán los replicadores, los representantes, digamos, de esa metodología que nos permite tener un diálogo. Por supuesto, esto va a involucrar mucha tecnología, es uno de los elementos más importantes. Tecnologías de información y comunicación es lo que nos permite que podamos tener ambiciones de millones de antioqueños participando, y tendremos ahí, digamos, la movilización más importante desde la sociedad civil, deliberante, en diálogo. Eso es el Consejo Rector. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes los invito a que veamos a Pedro Juan González, quien participó en ese ejercicio para Antioquia 2020, y es bueno escuchar su voz 20 años después. En Antioquia hubo una serie de procesos. Uno de los más importantes fue el estudio Monitor de Competitividad, que definió que necesitábamos una visión, y de ahí salió la Visión 2020. Pero eso es un enunciado. El doctor Gilberto Echeverry promovió con el doctor Guillermo Gaviria que eso hay que ponerle carnita. Entonces promovió la creación del Plan Estratégico de Antioquia Planea, que fue, digamos, ratificado mediante ordenanza en 1998. Y a partir de ahí comenzaron este tipo de procesos. Los principales aciertos fue la convocatoria. Es un plan de todos los antioqueños y antioqueñas, no es de ningún gobernante. Cuando un ejercicio de estos tiene el apellido del gobernante, nació muerto. No hay posibilidades de la continuidad. Entonces eso fue un gran acierto. El gran desacierto: somos malos para el seguimiento y sobre todo para retroalimentar a la gente a la que convocamos para que nos ayudara. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a algún gobernador del año 2000 a la fecha que haya convocado a ver cómo vamos con la Visión Antioquia 2020. Es más, hoy es 2020 y nadie lo ha hecho, y ya están hablando de planes para futuro, ¿cierto? Entonces está bien, pero eso hay que mejorarlo. Cuando uno habla de ese tipo de ejercicios hay proyectos, hay enunciados y hay indicadores de medición. Lo importante es hacerle el chequeo continuo a esos indicadores y mirar su evolución. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, sobre todo para los televidentes. En Antioquia hay muchas Antioquias. Somos una unidad territorial de subregiones, cada una con su propia lógica, identidad y realidad. Parte también de lo que nos enseñó este proceso es eso. Uno no puede desde Medellín pontificar para Antioquia. Cada subregión tiene su propia lógica. Ahora, tenemos que tener la madurez para mirar desde arriba e integrar. Integrar, gobernador, unidos.
Así es. Y ese es el rol que tenemos con nuestro invitado, secretario Juan Correa. ¿Cómo está, secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de Antioquia? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, gobernador, todos los televidentes. Y ahí está el reto, es decir, cómo lograr, y aquí viene entonces la pregunta, si es un ejercicio de participación tan grande, ¿cómo lograr que la gente de los 125 municipios del departamento participe en esta construcción? Sí, efectivamente, por ser un sueño colectivo de los antioqueños, tenemos que provocar una gran conversación de todos los antioqueños y tenemos que provocar una gran movilización de los antioqueños. No se puede quedar ni un solo antioqueño sin pensarse qué es lo que quiere en el 2040. Y eso es lo importante de este proceso, es que generemos que toda la sociedad se involucre, porque una manera de hacer que las cosas sucedan, que sean posibles, tiene que ser a través de la corresponsabilidad ciudadana. Y ese es el sentido que tenemos previsto, es una gran movilización a través de conversaciones, de ir a las instituciones educativas, a las empresas, a las familias, a los hogares, que todos los antioqueños tengamos algo que ver con ese sueño de sociedad que esperamos, y eso requiere de todos los mecanismos. Vamos a tener que activar toda la tecnología y la virtualidad, vamos a tener que tener toda la posibilidad de estar presentes en encuentros, en conversaciones, en foros, en una deliberación que genere opinión pública permanentemente sobre estos temas, y esa es la posibilidad que hace que se convierta en cultura, y que si se convierte en una cultura ciudadana, pues seguramente será posible que ese sueño se logre y que se implemente. Bueno, es importante, los líderes, son importantes todas las personas en esta participación, pero hay unas personas claves que son las que movilizan desde el terreno a su misma comunidad. Podemos pasar a ver la historia y la voz de una de esas líderes, que es Luz Dora Henao, que adicional fue finalista en un concurso que se realizó en la gobernación de Antioquia y que también tuvo un encuentro con el gobernador hace como un par de semanas. Entonces vamos a ver la voz de Luz Dora. Ser líder para mí significa tener la capacidad de orientar a un grupo de personas para que entre todos busquen soluciones a sus necesidades sentidas y comunes. Creo que ser líder es una responsabilidad también muy grande para uno, porque tiene que dar ejemplo, tiene que ser una persona honesta, que tenga capacidad de convocar, que tenga también credibilidad en la comunidad. Para uno como líder y para mí como líder, particularmente es muy satisfactorio poder ver una comunidad contenta de tener los problemas resueltos. Me llena de gran alegría poder ver que una comunidad tenía unas necesidades sentidas, tenía una problemática generalizada, común, y que después de un proyecto que hemos presentado y hemos concertado con ellos mismos, hemos logrado activar esas necesidades y darle solución a sus problemas. Para el departamento es muy importante tener unos líderes, porque a través de los líderes es que los departamentos y territorios hacen los programas de gobierno y planes de desarrollo. Si nosotros los líderes somos los voceros de la comunidad, que a veces no es escuchada, y nosotros tenemos, digamos, esa gestión, esa capacidad de representarlos a ellos y alumbrar como en el camino para que busquen las soluciones, también tienen los territorios que buscar a nosotros los líderes para que entre todos llevemos las necesidades de estas comunidades y puedan los gobernantes puedan organizar sus planes de desarrollo de manera coherente con las necesidades de cada territorio. Yo sueño con que Antioquia sea el mejor territorio para vivir, sobre todo para convivir. Sueño con una Antioquia en la que la economía esté basada en la agroindustria, donde todos tengamos el derecho a la propiedad de la tierra, donde ya no tengamos conflictos por la tierra ni por el oro, sino que tengamos una convivencia más pacífica, tengamos una Antioquia más educada, más digna, más justa y en armonía con la naturaleza. Sería una Antioquia mejor para todos. Esta es la Antioquia en la que yo sueño. Gobernador, ¿esto cuándo empieza o ya empezó? Sí, yo creo que ya está empezando, pero de alguna manera uno podría decir que empezó, como lo decía ahora, desde el año 2000, cuando se inició el proceso de la Antioquia 2020, y continuó con todos esos otros ejercicios de participación. Yo en eso quiero ser muy enfático, porque es que esto no arranca de cero. Esto tiene que recoger todos esos que llamamos acumulados construidos en el territorio. La Asamblea Constituyente de Antioquia, muchos temas, ejercicios de planeación que tienen instituciones, universidades, todo eso lo tenemos que saber leer
y de alguna manera lo que hay que hacer es ordenarlo metodológicamente en torno a esa gran visión que construiremos con todos los antioqueños. Entonces, ya empezó desde antes. Ahora, ¿cuándo continúa? La idea es que convoquemos el Consejo Rector prontamente y que ese Consejo Rector, con la gran representatividad que queremos que tenga, empiece a construir las líneas básicas para continuar después con el gran proceso de diálogo social, de movilización, de comunicación y posteriormente a ese proceso el de construcción colectiva. Entonces, vamos, y el año 21 será en forma completa el año de todos estos procesos, para buscar que al finalizar el mismo estemos ya de alguna manera compartiendo el resultado de esa construcción con todos los antioqueños. Secretario, ¿cómo es ese trabajo con la comunidad? Es decir, ¿cómo es ese cronograma? ¿La gente dónde se va a informar? ¿Cómo se va a enterar? Bueno, hay un instrumento inicial que es el Consejo Rector con una gran representación, actores institucionales, sociedad civil, organizaciones, gremios, sindicatos, que pretende generar desde allí un primer encuentro. Por encima del Consejo Rector tiene que estar el pueblo antioqueño, que es el mandatario de ese sueño colectivo, y hacer posible que a través de ese Consejo Rector, que tiene un nivel de representatividad, poder movilizar en los territorios, cada uno de los municipios de Antioquia, esa conversación que nos aporte cuál es el sueño colectivo de los antioqueños. Después tendrá que haber una metodología que nos diga cómo hacer posible ese sueño, cómo nos encargamos los antioqueños de que ese sueño se convierta en realidad, y eso nos llevará a construir ese plan en prospectiva. En ese Consejo Rector van a haber representantes de sectores sociales, pero también de poblaciones, entonces allí va a estar las mujeres organizadas en las diferentes instancias y políticas públicas que hoy tenemos en esas poblaciones, indígenas, la población afro, igualmente las juntas de acción comunal, están también organizaciones de la población LGTBI y sucesivamente pues van a estar todos los representantes poblacionales que están hoy en los territorios y que representan en algún escenario departamental una presencia institucional en relación a esos intereses poblacionales. La idea es que podamos en cada uno de esos municipios provocar esa conversación y generar desde allí la metodología permanente de la conversación, pero al mismo tiempo agregar la posibilidad de que ese sueño se convierta en realidad. Gobernador, y el hecho de hacerlo participativo, evidentemente esto es un sueño colectivo, o sea, como nos soñamos todos, dividido en regiones porque el humano es el centro y evidentemente el humano es distinto de acuerdo a la región en donde esté viviendo, en nuestra Antioquia que es tan diversa, pero uniéndolo a la pregunta que nos hacía uno de los televidentes de si usted está aquí 3 años más, ¿cierto? Entonces, tenemos este trabajo colectivo, ¿cómo aseguramos la continuidad? Y precisamente la participación se trata de eso, de tener a unas organizaciones que nos permitan darle continuidad a esto. Andrea, es que ese tema se relaciona completamente con uno de los comentarios que hacía Pedro Juan González, que me parecen muy pertinentes. Por ejemplo, en el tema de la metodología, en la visión 2020 faltó fuertemente el concepto del seguimiento, pero de alguna manera faltaron también pasar de esos 5 grandes bloques a objetivos y metas más concretas. Y en eso ahora haré una observación acerca de un ejercicio global, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del mundo entero. Pero entonces, toquemos eso del desarrollo sostenible si quiere, gobernador, que nos queda un minuto. Sí, exacto, pero hablaba de un tema que habló Pedro Juan y que me encanta porque es así contundente. Es que esto no puede, este ejercicio no puede tener apellido, ni apellido de persona, ni apellido de gobierno, porque esto es de todos los antioqueños. Pero obviamente que le toca a un gobierno hacerlo, y nos tocó a nosotros hacerlo como a otros les tocó los objetivos de desarrollo. Los objetivos de desarrollo del milenio se propusieron, se discutieron y se promulgaron en el año 2000, con metas al 2015.
y en el 2015 había que renovarlos. Los gobiernos que estaban en esa época fueron los que lo hicieron en forma global. Y del 2015 esos objetivos se propusieron como los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy están vigentes al año 2030. Entonces, claramente, la manera para que realmente ese proyecto y ese sueño colectivo no sea de gobierno y permanezca, es que sea de todos los ciudadanos. Ellos son los que le dan esa legitimidad y esa fuerza y esa continuidad. Entonces arrancamos finalizando este año, todo un año 2021 de participación para tener ese sueño juntos, unidos, y una construcción colectiva de lo que será esa Agenda 2040 para Antioquia. A todos muchas gracias por su compañía, tengan una feliz noche.